Ahora, a ver, ¿cómo lo presentamos al diputado nacional por Formosa, radical, que integra el bloque Democracia para Siempre, a Fernando Carvajal, sí, con un diccionario? Porque ayer realmente la sesión de la Cámara de Diputados, que fue extensa, empezó minutitos después del mediodía del jueves 4 y se extendió hasta primeras horas de hoy, jueves 5, una sesión importante en donde fueron tratados temas muy importantes, pero el vocabulario de algunos pocos diputados realmente dejó mucho que desear, pero no nos vamos a detener en eso, no en el aspecto negativo, sino más bien en todos los temas que fueron abordados y en muy buenas intervenciones que tuvieron muchos legisladores, y los menos que fueron noticia, lamentablemente, porque protagonizaron este tipo de escándalo con un vocabulario que deja muchísimo que desear. Diputado Fernando Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo te va? Un gusto. Sí, compartiendo tu introducción, ¿no? De la preocupación, cómo los malos ejemplos vienen de arriba para abajo y prenden rápido. Lamentablemente la falta de educación del presidente, porque eso es lo que hay que decir, eso es lo que hace el presidente cuando utiliza el insulto, la descalificación permanente, lo grotesco, bueno, va tomando cuerpo y va bajando. Y este es el ejemplo que estamos dando desde los más altos niveles del Estado al resto de la sociedad, ¿no? Digo, el trabajo que después tienen que hacer los docentes cuando tienen que darle ejemplo a sus alumnos, y si el presidente de la Nación y algunos diputados y diputadas no pueden estructurar un discurso en la Cámara de Diputados sin tener que recurrir al uso de groserías que son realmente absolutamente innecesarias, ¿no? Totalmente. No son la palabra pelotudo utilizada, por ejemplo, por Roberto Fontana Rosa cuando fue a dar una charla en la Real Academia Española y explicó desde una perspectiva cultural cuál era el significado profundo que tenía esta palabra, y dicho en ese contexto, entonces todo tiene otro significado. Pero expresado en la Cámara de Diputados de la Nación, dirigiéndose a otros diputados, realmente es el triunfo de la chabacanería y de la mediocridad a que nos está llevando el presidente Milei, ¿no? Absolutamente, coincido en sus apreciaciones, diputado Carvajal, absolutamente, pero vemos como que se ha instalado como una forma de comunicar exitosa, ¿no? Porque al parecer la ecuación es la siguiente: al presidente Javier Milei le va muy bien con este estilo, fue elegido con una amplia aceptación popular, al parecer en este año y medio que ya cumplió de su gestión presidencial sigue teniendo apoyo y aceptación popular, entonces parece como que se está transformando esto en una tendencia, y la escuchábamos también, ya saliéndonos del ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, la escuchábamos también días atrás, nada más y nada menos que en una fecha patria, el 25 de mayo, a la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro, un acto que se hizo, también utilizar un vocabulario inapropiado al referirse de que este gobierno no va a ser recordado por ninguna obra, ¿no? También utilizando expresiones que no van, digamos, uno puede decir lo mismo, pero sin caer en un vocabulario tan bajo. Pero bueno, es al parecer los tiempos que estamos viviendo y la forma de comunicar la política. Sí, digo, es así, y lamentablemente, y esto sí me parece que merece una autocrítica de los medios más responsables, y es que lamentablemente termina siendo noticia eso. Exacto. y no es noticia los que hacemos las cosas bien, ¿no? Es Exacto. decir, ir y hablar correctamente no es noticia. Y digo, yo entiendo que desde el punto de vista comunicacional es noticia lo otro,
pero estaría bueno que esa noticia empiece a ser negativa, es decir, empiece a ser visualizada como una mala noticia de que se incurra en ese tipo de excesos, ¿no? Exacto, ¿no? Porque me parece que en esto hay una labor docente que tenemos que hacer para decir que no todo es lo mismo, ¿no? Porque si no, la verdad es que después nos quejamos del modelo de sociedad, de que hablamos de los jóvenes, de esto y de lo otro, pero si los que tenemos algunos años más damos estos malos ejemplos, no nos quejemos de que los otros nos imiten. Totalmente, y es cierto, nosotros como medios de comunicación también, que corriendo detrás de la cantidad de likes, de los me gusta, de las reproducciones, de cuántas entradas tiene una página digital o las redes sociales que reproduce ese medio de comunicación, se reproducen más este tipo de intervenciones, como en la sesión de ayer, y son también en el público lo más leído, ¿no? Entonces se produce ahí un juego, a mi criterio, con una línea que es muy delgada y es muy es finita y es peligrosa, y que creo que también nosotros como medios o al momento de hacer periodismo tenemos que evaluar este tipo de cosas, ¿no? Yo elegí para hoy, por ejemplo, si tenemos tiempo y nos da el tiempo del programa, para repetir lo que fue la intervención del diputado Nicolás Massot cuando intervino en el tratamiento del incremento para jubilaciones y pensiones, y después la intervención del diputado Daniel Arroyo cuando fundamentó el proyecto de declaración de emergencia en discapacidad, que me parecieron realmente sobresalientes, como otras intervenciones también, o la de Mónica Fein también, al momento de tratarse la declaración de emergencia en discapacidad. Elijo eso antes que reproducir, bueno, lo que fue totalmente viralizado de algunas intervenciones con este tipo de vocabulario. Bueno, vayamos a este tema es importante, pero también es importante lo que ayer terminaron dando media sanción en la Cámara de Diputados. Por favor, explica a la audiencia de Dialogando, aquellos que no leyeron, ni escucharon, ni vieron nada. Bueno, hemos logrado dictaminar nuevamente lo que es el sistema previsional, estableciendo básicamente la recuperación de esos 7 puntos que quedaron desfasados del año pasado en las jubilaciones básicas. Recordemos cuando asumió el presidente Milei, si bien se hizo una corrección, lo que fue la inflación de enero, creo que había quedado sin computarse, y ahora lo que hicimos es corregir eso. También hemos establecido la necesidad de aumentarle y establecer la forma de actualizar de este módulo complementario, este plus que hay, que está fijado en 70.000 pesos desde el año pasado, que si bien sabemos que no es el mecanismo ideal, es lo que hay, es lo que se está aplicando, y entonces dijimos, bueno, si esto el gobierno evidentemente tiene intención de mantenerlo, por lo menos hay que actualizarlo y a su vez establecer un mecanismo de actualización a futuro. Y después el otro tema, también en lo que tiene que ver con el derecho previsional y con la situación de los jubilados, fue la prórroga de la moratoria. En esto permitíme aclarar de que había como 2 corrientes de soluciones a esto. Una es la moratoria que planteaba el Partido Justicialista, que finalmente fue la que obtuvo mayoría. Nosotros, desde Democracia para Siempre y otros bloques, planteábamos una solución diferente a esto, que era darle a las personas que les faltan años, darle un sistema de jubilación proporcional, es decir, partir de la base lo que es la prestación universal básica por vejez, que es el 80% del haber básico, y a esto adicionarle según lo que tuvieran de años de aporte. En vez, expliquémoslo esto, ¿no? El que accede a una moratoria accede a una jubilación, sí, que teóricamente es del 100% de la jubilación, pero después una parte de eso lo va utilizando para pagar los años que puede haber adeudado de cuando debió haberse aportado y se omitió el aporte.
Esta es una forma de solucionarlo. A nosotros nos parecía más razonable establecer este sistema de proporcionalidad, es decir, bueno, si tuviste 20 años de aporte tenés este plus, si tuviste 25 vas a cobrar un poquito más, si tuviste 15 años de aporte va a ser un poco menos, siempre partiendo de la base de lo que es la PUAN, que es la prestación universal básica para la vejez, ¿no? Bueno, pero finalmente se aprobó por mayoría la propuesta de la moratoria, por lo cual, pasándolo en limpio, sigue el mismo sistema que estuvo vigente hasta marzo de este año, que es el que la mayoría de la gente conoce, que es que las personas se pueden jubilar cuando alcanzan la edad, aunque les faltan años de aporte, y completan los años de aporte con pagos que tienen que ir haciendo de la propia jubilación. Que había sido suspendido justamente por el gobierno nacional, ¿no? Esto es sí, lo que... En realidad había vencido el plazo establecido y por eso había que prorrogarlo y exactamente. Pero vale la aclaración de lo que usted recién hizo, diputado Carvajal, porque ahí la votación fue ajustada y se entiende ahora que usted lo explica de esta manera, porque los votos afirmativos fueron 111 y los votos negativos 100, es decir, cuando no se logró este dictamen de minoría, bueno, y la Unión por la Patria logró una diferencia ajustada en este sentido en el tratamiento de este tema, porque en los otros sí la diferencia fue holgada. Así es, porque en este caso lo que hubiera pasado, Liliana, es si no hubiese alcanzado mayoría el dictamen, se hubiese sometido a votación el otro dictamen que era el que planteaba este otro, donde obviamente ahí sí la diferencia hubiese sido más amplia porque se hubiesen sumado los votos que Unión por la Patria, al haber perdido su propio dictamen, obviamente hubiera acompañado el segundo, que aunque le gustaba menos, pero era también una solución, y el resto de los bloques que proponíamos la otra solución, y ahí se hubiera sumado todo. Pero bueno, esto es necesario explicarlo porque a veces nosotros en realidad no votamos en contra, sino que nos abstuvimos, hubiese sido lo mismo el resultado. Claro, 15 abstenciones tuvo. Claro, la sociedad piensa de que cuando uno vota en contra de un dictamen de mayoría es porque está necesariamente en contra de eso, y a veces no es así, sino que se vota en contra de ese dictamen, pero cuando hay más de un dictamen, luego el tema se puede resolver mediante la solución que da alguno de los dictámenes en minoría. Bien, emergencia en discapacidad, tema importantísimo también, y mientras ustedes sesionaban dentro del Congreso, del recinto de la Cámara de Diputados, afuera, no sé si usted tuvo oportunidad de verlo al entrar o salir del Congreso, una convocatoria más que importante, la concentración que hubo, ya no solamente de jubilados este miércoles, sino de distintos sectores, como el sector de la discapacidad que se manifestó, también el movimiento Ni Una Menos, también el personal de salud, trabajadores de salud del Hospital Garrahan, y que se sumaron al miércoles característico, clásico de la marcha de jubilados. Mientras ustedes estaban así, tratando estos temas adentro, todos estos sectores estaban expresándose afuera, por suerte, sin la aplicación represiva del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no?, con el uso de las fuerzas de seguridad federales. El tema de emergencia en discapacidad fue el proyecto que mayor diferencia entre votos afirmativos y negativos sacó. Sí, porque ahí se sumaron algunos votos de algunos sectores del radicalismo con peluca, y algunos otros sectores del PRO también creo que terminaron acompañando. También una medida paliativa de urgencia frente a la grave situación que hay, una actualización de las prestaciones que están muy atrasadas. La declaración de emergencia, que bueno, la verdad es que a mí me genera un poco de reserva siempre las declaraciones de emergencia, porque lo cierto es que las declaraciones de emergencia desde el punto de vista jurídico en realidad son el presupuesto para la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, no tiene sentido declarar una emergencia si uno no delega facultades en el Ejecutivo.
Y la verdad que delegarle facultades a un ejecutivo como este, que tiene escasa vocación de resolver los conflictos, a veces parece bastante inútil, porque finalmente se le dan herramientas al ejecutivo para que las ejecute, pero esto requiere esa voluntad política que claramente no existe en este gobierno, de dar una mano o alivianar la carga que pesa sobre los sectores más vulnerables. Más bien todo lo contrario, ¿no? Parece que le apuntan a los sectores vulnerables. Así que, bueno, igualmente las medidas que se adoptaron son más que importantes, pero antes sé que cambiamos de tema, pero como me dijiste que vas a pasar el discurso de Nicolás Massot, dejémoslo él lo va a explicar, pero digo a los oyentes, es importante escuchar el discurso de Massot, porque él ahí explicó muy bien cuál es la fuente de financiamiento que van a tener este aumento previsional. Esto respondiendo a la sarta de mentiras que desde el jefe de gabinete hasta el presidente y por supuesto todos los empleados de la CIDE que salen a operar en las redes sociales, respecto a que esto es una irresponsabilidad porque no están previstos los fondos, etcétera. Bueno, Massot explica muy claramente, y está explicado y puesto en el proyecto, de dónde van a salir los fondos para cubrir todos estos gastos que son imprescindibles de hacer. En definitiva, digo, solo a título de ejemplo, la cuestión de los gastos de la CIDE, ¿no? Es decir, un aumento del 254%, con un aumento de cientos de miles de millones de pesos en gastos reservados, que el gobierno se autoasigna. Entonces, esto echa por tierra las afirmaciones de que no hay plata, que lo que sí estamos discutiendo es cómo hay que gastar la plata, que sabemos que es escaso. Nosotros defendemos también el equilibrio fiscal, pero lo hacemos con una mano y puesta sobre las necesidades de la ciudadanía, y no pensando solamente en favorecer a los amigos del ministro de Economía. Así que, digo, me parece buenísimo que pase el discurso de Nico Massot, que lo explicó muy bien, y por supuesto también el de Arroyo, que también dio los fundamentos. Así que la verdad es que creo que fue un día más que importante en el Congreso, porque pese a toda la oposición del oficialismo y de sus bloques vasallos, logramos aprobar estas dos normas que realmente tienden a dar una mano a los sectores que la están pasando peor, ¿no? Que sin duda son los jubilados, y que esto hay que decirlo, es una situación histórica, pero que en contextos de muy alta inflación como los que teníamos y los que seguimos teniendo a un año y medio del gobierno de Milei, que seguimos con muy alta inflación, la verdad es que hay que estar muy atento en el día a día para que esos salarios no sigan cayendo. Y por supuesto el sector de discapacidad, que también en medio de una crisis económica muy profunda, todos los problemas se le agigantan. Diputado, bueno, usted hizo mención al ejército de trolls en las redes, pero además el mismo presidente, el mismo jefe de gabinete de ministros de la Nación, el mismo vocero presidencial, legislador porteño electo, ayer mientras sesionaban y aprobaron estas leyes, estaban en las redes ya anunciando que el presidente las va a vetar en caso que se logre la media sanción respectiva en Senado y se convierta en ley. Ya teniendo como antecedentes lo que pasó el año pasado, también con el tema de jubilaciones y con la ley de financiamiento para universidades nacionales, que ya fue presentado un nuevo proyecto por el sistema universitario, que la Cámara de Diputados no logró reunir la cantidad suficiente de voluntades como para sostener lo que semanas antes habían aprobado. Ya sabemos lo que pasó, que muchos dieron vuelta el voto y lograron sostener el veto presidencial. ¿Qué va a pasar en esta oportunidad? Supongamos que Senado da la media sanción a estos dos proyectos, es ley y vuelve, y el presidente cumple con lo que está adelantando, que va a vetar. ¿Va a volver a ocurrir lo mismo?
¿Se lograrán las 87 voluntades que el presidente necesita para sostener el veto en diputados? La verdad que no lo sé, Liliana, porque como vimos ayer, siempre estamos en un borde muy fino. Ayer teníamos también el temor de no alcanzar el quórum, finalmente logramos el quórum. 131. Claro, sí, pero pese al boicoteo, por ejemplo, de Rodrigo de Loredo y su bloque, que no dieron quórum y que después salen en sus redes a decir que ellos votaron el aumento a los jubilados, ¿no? Y hicieron todo lo posible para impedirlo. Y lamentablemente esas actitudes que no son solamente de Loredo y su grupo, sino que se repiten en otros bloques también. Entonces, la verdad es que no sabemos lo que va a pasar. Siempre los números van a ser ajustados, pero yo confío en que el mapa político va cambiando favorablemente a favor de los intereses de la ciudadanía. El nivel de complejidad que va teniendo la situación social y económica y cómo se va agravando también el cuadro económico y financiero de las provincias va generando que el gobierno vaya perdiendo apoyos y aliados. Y además digo, la verdad es que pasó la vez anterior, pero ahora estamos en la misma situación. Estas leyes que estamos aprobando son muy prudentes. Vos fíjate que inclusive... ¿Dieron los porcentajes? Perdón, pero volviendo a Nicolás Massot y a Daniel Arroyo, ¿dieron los porcentajes de lo que estaría afectando en presupuesto, digamos, para destinar el incremento tanto de este 7,2% a jubilados y pensiones, a jubilaciones y pensiones, y lo que es la actualización de aranceles, por ejemplo, para los prestadores en discapacidad? O sea, no estamos hablando que se van a tener que sacrificar el famoso déficit cero tanto tiene como objetivo este gobierno. Por eso es absolutamente falso. Por supuesto que costo fiscal hay, siempre hay costo fiscal cualquier medida que uno toma, pero reitero, también hay costo fiscal cuando se salen a comprar 40 aviones y cuando se aumenta el presupuesto de la CIE de manera desmesurada y cuando se bajan algunos impuestos que más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con esa baja de impuestos, eso también tiene un costo fiscal, ¿no? Entonces, siempre la decisión es en qué se gasta y en qué se ahorra, y lo que el Congreso le está diciendo al presidente es que hay con ciertos sectores a los cuales está bien que se ahorre, está bien que se controle, está bien que se exija transparencia, pero no está bien que no se le den los fondos suficientes para que puedan funcionar. Que el otro ejemplo es lo que está pasando en el Garrahan, ¿no? Es decir, el Garrahan es un hospital que además de que es un sello de identidad de la Argentina, fue fundado por el presidente Alfonsín en el año 87, inaugurado, y uno ahí empieza a entender por qué Milei lo odia a Alfonsín, ¿no? Lo odia a Alfonsín y quiere destruir su obra, que es justamente un hospital público de excelencia que fue concebido para el rol que está cumpliendo como un hospital nacional que atiende niños y niñas de todo el país y que está ahí de manera solidaria salvando vidas, ¿no? Y esto es lo que claramente Milei odia, por eso lo odia Alfonsín, no es por la hiperinflación, es porque Alfonsín y los que piensan y pensamos como él, se demostró de que se pueden construir proyectos serios desde el Estado y que esto le cambia la vida y salva vidas en serio, que es todo lo contrario de lo que está haciendo este presidente. ¿En qué quedó finalmente la integración y el que comienza a funcionar la comisión de investigación de la estafa de la criptomoneda Libra? Porque eso llevó casi 3 horas de debate antes de empezar a tratar estos temas. Y finalmente, ¿en qué quedó? ¿Cómo se va a integrar la comisión y cuándo va a comenzar a funcionar? Es decir, a investigar esta estafa protagonizada por el propio presidente Javier Milei. Mira, lo primero que hay que decir es que se ha conformado el bloque de la impunidad,
que está comandado por La Libertad Avanza, con el apoyo del PRO y con el apoyo de otros bloques menores, que incluido el radicalismo con peluca de Loredo y el otro de Campero y compañía, que están haciendo todo lo posible para encubrir esto, ¿no? Lo cual, digo, es extremadamente grave, porque nosotros hemos denunciado la corrupción del kirchnerismo y no vamos a tolerar la corrupción de Milei. Ahora, extrañamente, hay grupos y partidos políticos que les molestaba cuando robaba Lázaro Báez, pero parece que si el que roba es Milei o Karina Milei, hay que aplaudirlo. Esto, la verdad, es absolutamente intolerable para el sistema republicano, pero está pasando. La situación fue, como vos dijiste, muy álgida, fueron casi 3 horas de discusión, estábamos al borde de una situación institucional muy grave por la negativa del presidente de la Cámara a poner en votación esta interpretación del reglamento que hubiera permitido resolver la cuestión. Así que finalmente lo que se resolvió fue directamente convocar a la comisión para 2 sesiones, que están fijadas ya para el martes que viene y para el 25 de junio, para que la comisión empiece a funcionar y poner en un cono en el costadito lo que puede ser la designación del presidente, mientras se sigue dando la discusión para ver cómo resolvemos esa cuestión, pero que la comisión empiece a pedir informes. Así que, bueno, el martes nos vamos a estar reuniendo, vamos a insistir de nuevo con buscar alguna solución que permita resolverlo, y si no, vamos a igualmente ya disponer, bajo la coordinación del presidente, del secretario parlamentario de la Cámara, aunque sigamos empatados, decidir iniciar el trabajo de la comisión pidiendo informes, etcétera. Hay que recordar que esta es una comisión que tiene un plazo para emitir el informe, por lo cual vamos de nuestra parte, que somos los que hemos promovido la conformación de la comisión, vamos a tratar de obtener toda la información posible y en el vencimiento del plazo vamos a estar emitiendo el informe correspondiente. Y el bloque de la impunidad ya sabemos lo que va a hacer, va a seguir tratando de encubrir la estafa presidencial, por las razones que la verdad cada vez son más turbias, ¿no? El martes que viene entonces es la reunión ya para comenzar a funcionar, y si no se logra destrabar el tema de la designación de la presidencia, bueno, ya fijaron una fecha también para el 25 de junio para comenzar a pedir informes entonces esta comisión de investigación del tema Libra. Efectivamente, así es. Seguramente ya en la reunión del martes vamos a estar fijando, vamos a funcionar con la coordinación del secretario parlamentario de la Cámara, y vamos a tener que empezar a emitir informes y empezar a citar a quienes pueden llegar a venir a la reunión del 25, ¿no? Bueno, diputado Fernando Carvajal, como siempre, agradecerle siempre su disposición, ¿no?, para tomar contactos con nosotros e informar las actividades que se producen en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ha sido un gusto, Liliana. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. El diputado Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, es de la Unión Cívica Radical, integra el bloque Democracia para Siempre. Nos vamos a una cortina musical y ya lo hacemos ingresar al señor Tato Ramírez, que ya está esperando para ingresar a estudio.